Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy, vamos a terminar ya con el Evangelio de Corintios, de la carta a los Corintios. Estamos ya en el capítulo 15, ya nada más falta el 15 y el 16. Hoy terminamos. Y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre bendito, le damos gracias por la oportunidad de vida, Señor, en este día. Señor bendito, le damos gracias por el privilegio que nos da de seguir, Señor, caminando en su senda, Señor bendito, de vivir para servirle, de tenerle en nuestras vidas, Señor bendito, y de que nos dé el privilegio de poder compartir la palabra, Señor bendito. Como siempre le pido que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, Señor, que no sean mis palabras, sino las del Señor Espíritu Santo las que pues se viertan en este momento, Señor bendito, y que podamos, Señor, ser receptores. Señor, quite todo exceso de carne de nuestro corazón y que podamos recibirla como usted quiere, Señor bendito, para que caminemos en ella de la manera correcta. Le damos toda la gloria y la honra, y todo esto se lo damos en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y pues ya estamos en el capítulo 15 y dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, porque por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí, pues hay todavía existen muchas personas que desconocen o no aceptan el hecho de que haya existido el Señor Jesucristo, o en algún momento dado lo toman como una fábula, como una historia, y finalmente es algo que cambió la historia, que precisamente hay un antes y después de Cristo en la historia. Y vemos que finalmente también, pues hay una serie de pruebas que contundentes. De hecho, ni siquiera los judíos que no aceptan al Señor Jesús como su Salvador, no niegan que haya existido el Señor Jesús, sino que lo toman como un profeta. Los maometanos finalmente también creen el Señor Jesús como un profeta, pero nunca niegan su existencia. Y así podríamos hablar de muchos grupos, de muchas religiones en muchas partes del mundo, aún los que inventan filosofías huecas y extrañas hablan del Señor Jesús como alguien que sí existió, porque hay suficiente prueba histórica de que el Señor Jesús existió y vivió entre nosotros, y que murió. Los judíos, precisamente, el punto aquí es que lo que no aceptan es que haya resucitado, pero no que haya existido. Ese es el punto, que eso, pues está más que demostrado en la historia. Muchos inventan de que Jesús vivió y murió en Cachemira y otras cosas, otros asuntos, pero no hay nadie que niegue ni pueda negar por medio de los documentos escritos históricos que el Señor Jesús existió. Para muestra un botón, finalmente la Ilíada de Homero se le achaca a Homero, y hay solamente de las copias más antiguas, 500, cuando realmente se piden más copias para que se pueda aceptar como tal. Y por eso se sabe que, se acepta que fue Homero, pero en realidad no está comprobado que lo sea, y sin embargo nos ven en la Ilíada y la Odisea como que las escribió Homero. Y finalmente vemos que la Biblia, con los textos que se encontraron en el Mar Muerto y la datación de antigüedad, pues hay más de 2000 copias y que testimonian el hecho de que el Señor Jesucristo existió. Otra de las personas que da testimonio de que existió el Señor Jesucristo es Flavio Josefo, que en sus escritos él habla de el Señor Jesucristo, explica de una manera, aceptando que existió, o sea, de una manera concreta, que el Señor Jesús existió. Entonces, conforme a las Escrituras, fue sepultado, y obviamente, pues nuestra fe, como dice Pablo, no tendría bastión, no tendría sustento si no entendiéramos que nació, se fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
dice la escritura continuando que se apareció a Cefas y después a los 12, o sea, primero a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Para el tiempo entonces en que fue escrito la carta a los Corintios, que más o menos es el año 60, estamos viendo que dice, de esos 500 testigos que vieron al Señor Jesús, la mayoría estaban vivos todavía. Entonces estamos viendo que también en el tiempo en que se hizo la carta a los Corintios, habían no solamente Pablo, sino suficientes testigos de que el Señor Jesús había resucitado. Después se apareció a Jacobo, luego a los apóstoles y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Aquí vemos algo bien importante y muchas veces algunos se preguntarán, bueno, si este Pablo tenía tanto conocimiento, fue criado a los pies de Gamaliel, perdón, bueno, pues porque entonces vemos a un Pablo que está que no fue de los 12 apóstoles desde el principio. Bueno, pues la razón lógica y más concreta es que el Señor Jesús escogió a personas con pocos estudios, porque dice la escritura que él iba a, 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 a a terminar con la sabiduría de los sabios, llevando a personas quizás que aparentemente no tenían conocimiento a que a demostrar el conocimiento de Dios por medio de personas que realmente aparentemente pues no tienen conocimiento. Entonces aquí el punto es, si el Señor Jesús hubiese utilizado de alguna manera a Pablo desde el principio, con esas mentiras, como les decía yo, de que el Señor Jesús nació y vivió en Cachemira y otras tonterías que se dicen, bueno, pues hoy estaríamos en tiempos en que también estarían diciendo que si Pablo hubiera sido de los 12 desde el principio, en vez de Judas, bueno, pues estarían hoy diciendo que Pablo fue el que le enseñó a Jesús, porque Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel, que fue el más reconocido de los estudiosos de su tiempo. Entonces, si Pablo estudió a los pies de Gamaliel, por supuesto que entonces lo que estaban entendiendo las personas, o le estarían hoy entendiendo, es que Pablo le había enseñado a Jesús todo lo que sabía, porque pues, Jesús lo consideraban una persona del vulgo, una persona sin estudios, y entonces, bueno, vemos que por esa razón, dice él, dice, a mí como un abortivo, como un nacido fuera de tiempo se me apareció a mí también, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Dice, sí, es verdad que yo llegué al final, no soy digno de ser llamado apóstol, porque él persiguió, de hecho él mató a cristianos, él estaba siendo testigo de la muerte de Esteban, él estaba cuidando las ropas de los que lo estaban apedreando, matando a Esteban. Y bueno, él acepta que él mató a muchos cristianos en muchas de sus cartas, pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, por gracia, por el regalo de Dios que nos da, bueno, Pablo pudo ser apóstol, y su gracia para conmigo no resultó vana. O sea, ahí viene la respuesta. Finalmente, Pablo sí acepta que él no tenía ni siquiera derecho de llegar a ser cristiano, menos de ser apóstol, pero dice, pero la gracia no resultó vana. ¿Por qué? Porque el Señor puede perdonarnos de todo lo que sea, pero tenemos que mostrar un verdadero cambio, una transformación después. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Algo que acepta Pablo, y es algo que tenemos que reconocer cada cristiano, es que lo bueno que sale de nosotros no es de nosotros, sino del Señor Espíritu Santo que está en nosotros, porque nosotros, nuestra naturaleza, seguimos perdón, en nuestra naturaleza humana seguimos haciendo lo malo. Dice la escritura que no hay uno solo que no peque, ni siquiera uno. Entonces, Dios sería mentiroso si yo haría parecer mentiroso a Dios más bien si yo dijera que yo no peco ya por ser cristiano. El cristiano verdadero peca, pero sabe el peso del pecado, se arrepiente y dobla sus rodillas y permite que el Espíritu Santo siga transformándole. Amén.
Dice, sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Si Cristo no ha resucitado, lo que les decía precisamente. Ahora bien, si se predica a Cristo, que Cristo ha resucitado entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. ¿Cómo no va a haber resurrección si Cristo fue resucitado? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Algo que, una película que está muy señalada y juzgada por la manera en que se maneja al Señor Jesucristo. Y sí, o sea, sí llega desde un punto de vista a ser irrespetuoso contra el Señor Jesucristo, pero habla de este punto precisamente, qué pasaría si realmente el Señor Jesús se hubiera bajado de la cruz y si hubieran seguido predicando las cosas de una manera mentirosa, hubieran sido todos los apóstoles mentirosos. Es la película de la última tentación de Cristo. Si bien sí es irrespetuosa, pero también nos hace ver qué hubiera pasado si tuvieran razón aquellos que dicen que el Señor Jesucristo no resucitó. Sería lo que dice Pablo, pues una predicación vana, mentirosa. Estarían hablando de algo que nunca sucedió y no tendría razón de ser el cristianismo. Pero más ahora Cristo, pero dice, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Entonces dice desde el versículo 16, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces ni siquiera tendría caso que yo tratara de cambiar, de portarme bien, de vivir una vida en santidad, en obediencia, de buscar la presencia del Espíritu Santo para ser transformado, porque entonces sería una mentira todo. Entonces ni siquiera tendría caso la iglesia cristiana. Y si Cristo no ha resucitado, mi fe es falsa. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. O sea, precisamente algo que también compartí hace poco en Facebook, una imagen que me llegó y que compartí yo también, que decía, si tu fe es si tú tienes razón en lo que dices, bueno, pues no pasa nada, y cuando mueras no hay ningún cambio, no pasa nada, pero si tengo yo razón, si hay una diferencia entre si vas al infierno o al cielo. Entonces, hasta por eso vale la pena ser cristiano, porque si no lo eres y no era verdad lo que tú creías, pierdes todo. Pero si el cristiano está correcto en lo que cree y es verdad lo que dice, gana todo. Esa es lo que hace la diferencia, no esta vida, sino la que sigue. Si hemos esperado en Cristo, pero dice, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido, pero entonces no es así, porque si hemos esperado en Cristo para estar en esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, si no hay vida eterna, si no hay salvación, si no hay reino celestial, pues somos los más dignos de lástima, porque estamos en la carne, dejando de hacer cosas que nos gustan, porque seríamos hipócritas de decir que ya no nos gustan las cosas que antes practicábamos, o de las cosas que aún quizás hoy luchamos con ellas. Porque si lucho, quiere decir que me gusta todavía hacer eso malo, y sería el más digno de lástima, porque ni estoy disfrutando el cristianismo correctamente, ni hago lo malo, ni lo disfruto tampoco, y entonces ¿de qué serviría? Pero cuando nosotros entendemos y sabemos y tenemos la revelación de que el Señor Jesucristo sí resucitó y sí ha hecho una transformación en nuestras vidas, entonces pues vale la pena que nosotros podamos quitar eso, por todo lo consideramos perdido con tal de tener a Cristo. Cristo, garantía de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias quiere decir lo primero y lo mejor. Jesucristo es lo primero y lo mejor, para después levantar a los que ya durmieron, porque la muerte entró por un hombre, y también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad de poder. O sea, esto también muchas veces aquí mismo en México tenemos la historia de la independencia y de la revolución, aboliendo el poder que había antes de
y bueno, en el mundo ha habido esas guerras finalmente, y bueno, eso va a pasar al final. ¿Por qué? Porque siempre se supone, teóricamente, el que se levanta en una insurrección contra el gobierno está harto de de los abusos de ese gobierno, y entonces, bueno, hacen una guerra y se abolió ese gobierno, y llega otro, y como es terrenal empieza a ser igual de corrupto o peor, y lo vemos en historias en muchos países. Quizás también lo hemos visto en muchas ocasiones en nuestro país, y bueno, vemos que cuando venga lo perfecto, el Dios y Padre va a quitar todo dominio y toda autoridad y poder de la tierra, va a ser el reino entregado al Padre, y entonces va a haber un gobierno perfecto. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos a sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Aquí un punto bien importante: hay muchas personas que dicen creer en Cristo, pero traen sus medallitas y creen en la muerte, y de hecho hay hasta dentro de la iglesia tradicional hay tres divisiones ya, y una de ellas es los que creen en la muerte. De hecho le dicen la Santa Muerte. Pero ¿cómo puedo yo, qué lógica tiene y precisamente muchas veces pasa, ¿no? En los trabajos, que de pronto te ven que estás hablando con dos grupitos de personas, y son enemigos, y te cortan porque dicen, es que tú les hablas a aquellos, tú les hablas a aquellos, y te dejan de hablar. Pues no se ve lógico que tú a lo mejor tengas que tengas, digamos, vamos a hablar de una afiliación política, que tú seas morenista y te vean militar en el PRI, ¿no? O sea, no sonaría lógico. Pues en esta parte, ¿cómo es posible que alguien adore a la muerte y adore al Señor Jesucristo, cuando dice la Escritura que es enemigo del Señor Jesús? Y es el último enemigo que va a ser abolido, que va a ser derrotado, es la muerte. Entonces, es ilógico que una persona que cree en Cristo pueda creer en la muerte, y aún hasta pedirle cosas, ¿no? Finalmente, porque además ella se cobra, y el Señor Jesucristo te da de gracia te da, de gracia pues tú aprendes a dar también, porque así te lo enseña el Señor. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas le serán sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. O sea, al ser todo sujeto, Jesús es el único que no va a ser sujeto, porque él es el que sometió todas las cosas al Padre. Y cuando todo haya sido sometido a él, al Padre, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aún siendo naturaleza divina, el Señor Jesús, siendo Dios, se va a sujetar, y se ha sujetado siempre al Padre. Bueno, va a entregar el reino al Padre, y él se va a sujetar al Padre. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siendo por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. De hecho, es un dicho que tiene mucha gente, ¿no? No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Exactamente. Pocas veces se da cuenta la gente que decide descreer, o que deja de lado los valores cristianos. No se dan cuenta que una vez que dejamos los valores cristianos, empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, que no son correctas, pero estamos tan ciegos que no queremos darnos cuenta de que hemos dejado que se prostituya nuestro corazón, y no nos damos cuenta de que estamos haciendo lo malo, y pensamos que está bien, que todo el mundo lo hace, que porque todo el mundo lo hace es correcto. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios, perdón, como conviene, y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra os digo. Y dejad de pecar, dice, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Y por supuesto no está hablando de los inconversos, porque los inconversos, por supuesto, no tienen conocimiento de Dios, o lo tienen a la forma en que ellos quieren, y no es así, no es correcto.
está hablando de muchos que están en la iglesia, que muchos que se dicen cristianos y que viven como ellos quieren y que aplican la fe como ellos quieren y creen estar en Dios, y dice, algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra os digo. O sea, es una vergüenza que alguien se diga cristiano y no aplique el conocimiento correcto. La gloria del cuerpo resucitado. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? O sea, de hecho, ha habido mucha discusión entre si es correcto enterrar al muerto o, este, o incinerarlo, que es lo que se hace últimamente y de lo que se hizo principalmente durante lo más fuerte de la pandemia. Bueno, pues sí hay religiones cristianas que dicen que se tiene que enterrar porque si no, ¿en qué cuerpo va a resucitar? ¿No? Pero, o sea, de todas maneras se va a deshacer y va a ser cenizas, va a ser tierra, polvo eres y al polvo volverás, y Dios tiene el poder de hacer del polvo un cuerpo y de las cenizas un cuerpo. Pero también dice la escritura que aquí todas las cosas serán hechas nuevas y vamos a ser resucitados en un cuerpo espiritual, no en un cuerpo físico. Entonces no hay diferencia en que sea incinerado o enterrado. Cuando yo entiendo que mi cuerpo, este estuche, va a ser destruido y Dios me va a dar un cuerpo espiritual. Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo. Quizás de trigo o de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, una semilla tiene que morir, es deshecha para que nazca de ahí algo nuevo, algo diferente, no es una semilla. Yo no voy a nacer otra vez como un ser carnal, sino como un ser espiritual. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Entonces yo voy a ser, cuando yo llegue a la eternidad, voy a tener un cuerpo celestial, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta a otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Si se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria, un cuerpo celestial. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo celestial. Y no está hablando del mismo cuerpo, sino que va a haber un nuevo cuerpo cuando yo sea resucitado. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es terrenal, así también los que son terrenales, y como es celestial, así también los que son celestiales. Entonces es ahí también donde se ve la diferencia. El que es terrenal hace las cosas de la tierra, y entonces dice que lo espiritual está mal y quiere vivir como él quiere. El segundo hombre es del cielo. Entonces él sabe que lo que está en el mundo está mal y él vive de una manera diferente. Como es terrenal, así también los que son terrenales, y como es celestial, así también los celestiales. Y tal como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Y esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, este cuerpo no va a heredar el reino de Dios. Este cuerpo todavía es imperfecto y pecador, pero yo voy a ser perfeccionado. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto va a tener un refuerzo en Tesalonicenses, en donde viene la doctrina del arrebato. Algunos van a morir y van a ser resucitados para vida eterna cuando el Señor Jesús nos lleve en el cielo, pero otros seremos transformados, o sea, no vamos a morir, sino vamos a ser arrebatados y obviamente transformados. No se va a llevar el Señor este cuerpo pecador y corruptible. Al lugar santísimo no podía entrar alguien que estuviera impuro, y de hecho, si estaba impuro el sacerdote para hacer el sacrificio anual, moría. Y tenían que sacarlo con cadenas, estaba amarrado en una cadena porque no podía entrar alguien más ese año a ofrecer el sacrificio. Y entonces
esto, lo natural revela lo espiritual. Mi carne, que está sucia, que está en pecado, no va a poder entrar al espiritual. Si el Señor tuvo misericordia de mí, me va a arrebatar, pero seré transformado. No entrará este cuerpo sucio al cielo, sino que Dios me dará un cuerpo incorruptible, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. O sea, que la muerte nos envenena con el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero doy gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de la ley, sino por medio de la gracia que nos da el Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Capítulo 16. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía las iglesias de Galacia. Aquí vemos algo importante. Pablo no tuvo temor de hablar de las ofrendas. Pablo enseñó la bendición que es dar ofrendas, y Pablo les instruye, como ya instruyó a otra iglesia y obviamente instruyó a otras tantas, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según lo haya sido prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? Dice cada primer día de la semana. El primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según lo que le haya sido prosperado. Aquí viene una parte de lo que es también el ser, el tener la primicia. Obviamente, quien gana la semana, quien gana la quincena, da su primicia a la quincena de lo que gana. La primicia es aprender a dar lo primero y lo mejor. La primicia no solamente es dar mi primer sueldo del año. Mi primicia es darle el primer día de la semana, el domingo, al Señor, para que el Señor bendiga mi semana. Mi primicia es darle, así como recibo mi sueldo, antes de separarlo, de decir esto es para la renta, esto es para la luz, esto es para el gasto, esto es para, etcétera, 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 y lo que sobre, pues eso es mi diezmo. No, primero aparto mi diezmo y después separo el dinero en todo y Dios va a prosperar y va a bendecir ese dinero. Amén. Entonces dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según sería prosperado. Precisamente, sufres de dinero, no no puedes, no tienes forma de salir de tus problemas, de tus deudas, debes a todo el mundo, te andan persiguiendo, debes en todas las tarjetas, etcétera. Pues no has sido prosperado porque no estás dándole el primer lugar a Dios. Ahora bien, aquí hay algo bien importante. Quizás muchos dirán, bueno, tú cristiano, tú que sí obedeces, ¿por qué no pasan las cosas? Bueno, cuando estamos en una casa y estamos en una familia, si uno solamente o dos de los que están en la familia ofrendan, pero los demás no dan la parte, va a haber una maldición que se va a contagiar hacia todos, porque todos viven en la misma casa y están dañando al otro. Aunque tratemos de ir bien, pues el Señor dice la Escritura que no habrá, dice, joven fui y he envejecido y no he visto a joven que mendigue pan. Entonces, realmente no nos lleva hasta el nivel de pedir limosna, pero sí nos vemos quizás apretados muchas veces porque estamos siendo afectados porque alguien no es obediente y no da su diezmo, su ofrenda, y entonces viene a afectar a los demás en esa parte. Por consecuencia, cuando todos están en obediencia a Dios, es una casa de bendición y entonces empieza a caminar la prosperidad. Si alguien también está dando su diezmo a fuerzas, como pensando, híjole, es que ve que el carrasco que tiene el apóstol, es que a mí me hace más falta, es que con eso voy a completar los gastos, pero lo tengo que dar, pues ya Dios no aceptó la ofrenda y viene a afectar a todos también en la casa cuando lo hiciste a fuerza. Tiene que ser de corazón. Y cuando yo llegue enviaré cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Aquí, obviamente, contribución a Jerusalén es
que se recogían ofrendas y se repartían, primero llegaban a Jerusalén y se repartían en las necesidades. Jerusalén es la cabeza, obviamente, y hay una orden en la iglesia, y hoy pues tu cabeza de iglesia es quien dirige tu iglesia. En este caso, nuestra casa es apostólica, es el apóstol. En las casas pastorales es el pastor, es el quien administra y dirige ese dinero. Si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. E iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con vosotros y aún pase allí el invierno para que me encaminéis a donde haya de ir, pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo. Necesariamente cuando tú amas a una iglesia, tú eres el que has contribuido a que crezca, y cuando tú tienes gente amada que Dios te dio por el privilegio de levantarlos, pues vas a querer ir a visitarlos, estar con ellos y llevarles una palabra de esperanza. Si el Señor me lo permite, dice, pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Dice, se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. El Señor abre puertas para el servicio eficaz, pero dice, hay muchos adversarios. Quiere decir que va a haber problemas, va a haber situaciones, sí. O sea, muchas veces los cristianos dicen, es que pues, quieren el servir, quieren la bendición, pero no quieren los problemas. Pero Pablo acepta, dice, se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, pero hay muchos adversarios. Recomendaciones finales. Si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Por tanto, nadie lo desprecie, más bien enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. En otra parte le dice también, aquí dice, nadie lo desprecie. Y en otra parte le dice a Timoteo que nadie le desprecie por ser joven. Muchas veces en las iglesias, por ver a unas personas jóvenes en la fe que empiezan a dirigir, a servir de alguna manera o tener un puesto de autoridad, o cuando ven que una persona tiene poco en el puesto de autoridad, lo minimizan. Me ha pasado. De pronto, hubo un líder que quitaron en nuestra iglesia, pero no por pecado, sino por necesidades de él. Se apartó, suben a otro y la gente estaba en contra de él, lo rechazaba. Decían, es que él no sabe, ¿cómo va a aprender si no le ayudas, si no lo respaldas? Y segundo, si el Señor te enseñó a respetar autoridad, ¿por qué no le respetas? ¿Y por qué no le ayudas a que sea más fácil su liderazgo? Pero como tú te aferraste o de alguna manera casi idolatrabas al anterior, pues al que pusieran iba a ser un error, porque no iba a ser como tú estabas acostumbrado o como tú quieres. Y entonces tiene que nadar contracorriente. Y sin embargo, este varón que fue levantado como líder puede decir lo que dijo Pablo: se me ha abierto una puerta grande para servicio eficaz, pero hay muchos adversarios. Y el problema, como le pasó a él, es que muchas veces los adversarios vienen de adentro, no de afuera. Los que estaban en contra de este hermano líder están adentro de su grupo y no fuera de él. Y bueno, gloria a Dios que veo que ya ha empezado a cambiar las cosas, pero obviamente porque Dios tiene que revelar a las personas lo que es correcto, lo honesto, lo puro. Amén. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estefanás, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Me regocijo por la venida de Estefanás, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a otros con el beso santo. Aquí hay otra situación. Los judíos están acostumbrados a darse un beso en el cachete, doble de hecho, al saludarse, y no lo ven como malo. Nuestra cultura lo ha hecho malo, pero no tiene nada de malo. Y de pronto, cuando vemos en la iglesia cristiana hermanos varones besarse, pensamos que ya están desviándose, y no es así. La cultura cristiana, cuando lo aplicamos puramente, puede darse el beso santo. Dice el beso santo, el beso que está apartado para Dios, ese beso que no tiene nada que ver con las impurezas de la carne y con las desviaciones del mundo. Amén. Este saludo es de mi puño y letra. Pablo, si alguno no ama al Señor, que sea anatema.
El que no ama al Señor dice ese anatema, y anatema es maldición. O sea, está diciendo que el que no ama al Señor es maldito. Maranata. Maranata quiere decir, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos el primer libro de los Corintios y vamos a ver, para ya la siguiente semana vamos a empezar a leer la segunda carta a los Corintios, si Dios nos presta vida, porque yo sé que el Señor quiere que se comparta el Evangelio, pero nosotros tenemos que poner en manos de Dios las decisiones que tomamos, y como lo vimos aquí, pues es el mover del Espíritu Santo nos lleva a los temas. En la próxima entrega vamos a ver el segundo tema de Elías, y vamos a ver Elías en la cueva, y espero que no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Muchos van a entender muchas cosas que estamos hablando también en el tema que hemos dejado ahorita un poco de lado hasta que terminemos estos temas de Elías y de Acab, porque el último tema, el cuarto, va a ser específicamente de Acab, pero con otro profeta. Los tres temas involucran a Acab, rey de Israel, con Elías, y el último tema va a ser con otro profeta que es Micaías. Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga, nos vemos a la próxima y chao. Perdón, pero vamos a darle gracias al Espíritu Santo. Padre, le damos gracias por este tiempo, gracias por la guía del Espíritu Santo, gracias Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, Señor bendito, y porque usted hizo el sacrificio en la cruz, porque nuestra fe no es vana, sabemos a dónde vamos, sabemos que seremos renovados y sabemos que por su gracia somos salvos. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, le pido que sea de bendición esta palabra para quienes están escuchando, Señor bendito, que la palabra quede sembrada, Señor, y que germine y que crezca y que se desarrolle en aquellos que están escuchando, Padre bendito. La palabra no regresa vacía y sé que hará lo que tiene que hacer en el corazón de cada uno de sus hijos. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre, bueno, pues les pido que me regalen un like o un dislike. Estamos de acuerdo en que habrá quienes no estén de acuerdo, y les pido que me regalen un comentario y que puedan compartirlo para que puedan recibir esta bendición otros, así como han sido ustedes bendecidos. Le doy toda la gloria a mi Señor Jesucristo, y ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao.